Hola a todos y todas. Parto agradeciendo la posibilidad de estar con usted en este congreso en diferido, lo que es ciertamente algo un tanto raro, pero que se entiende a partir de las condiciones que tenemos hoy día en los diferentes continentes del orbe. Entonces, nada, contento de estar con usted. Una advertencia con la que parto, ya empezando directamente con mi presentación, es que este es un tema relativamente nuevo para mí, para el cual aún tengo más preguntas y dudas que respuestas, ¿no? Así que paciencia. Mi pretensión, y voy a leer para ordenar la idea y mantenerme en el tiempo, es dar cuenta en síntesis del núcleo teórico del problema de investigación en el que estoy trabajando en la actualidad, que involucra dos dimensiones principales, a saber, una contextualización y premisa teórica, ¿no?, con los conceptos de diferenciación funcional y crecimiento sistémico, y el problema medular, ¿no?, con la idea de concentración y consecuente crisis. Y partimos. La tesis de que vivimos en una sociedad funcionalmente diferenciada cada vez tiene más espacio en la sociología. Luego del notable intento de clásicos como Marx, Durkheim y Weber por captar el mecanismo de movimiento de la diferenciación social, fue Parsons quien con su esquema ágil sentó un precedente para el debate sociológico sobre lo que se entiende contemporáneamente por diferenciación funcional. Por una parte, este cuadro de división aplicado al sistema social, a partir de un sistema económico, un sistema político, una comunidad societal y un sistema fiduciario, es el que lleva a Habermas a levantar una tesis acerca del paso a la modernidad, la que estaría marcada por un proceso de desacoplamiento o diferenciación del sistema, ¿no?, aquello que corresponde A y G, y el mundo sociocultural de la vida, ¿no?, I y L, con una posterior colonización del primero hacia el segundo. Por otra parte, la perspectiva de Parsons funge igualmente como precedente para quien ha radicalizado más significativamente las observaciones ligadas a la dimensión de diferenciación sistémica de la sociedad, ¿no?, a saber, ¿y quién otro?, ¿no?, que Niklas Luhmann. La sociedad moderna es comprendida por Luhmann a partir del tránsito a un primado de diferenciación funcional, superando la primacía de esquemas previos como el de estratificación, que surge a partir de comunicaciones emergentes y expresa una multiplicidad de relieves sistémicos, ¿no?, como la economía, la ciencia, la política, el derecho, la salud, la educación, etcétera, etcétera. En esta sociedad sin centro, cada sistema opera autónomamente como una especie de mundo para sí, como decían los filósofos, ¿no?, gobernado por su función interna, sin mayor reparo frente a su entorno, ¿no?, y de ahí el interés por registrar sus consecuencias para la sociedad. Al echar un vistazo más abstracto a esta dimensión sistémica de esta sociedad progresivamente diferenciada, es posible constatar además cómo dicha realidad ha sido resultado de un proceso de crecimiento general en el que cada sistema se expande y adquiere forma propia. Como lo ha advertido Hauke Brunhorst, el mismo Marx describió la lógica de desarrollo del sistema económico capitalista como un proceso de crecimiento progresivo de las llamadas fuerzas productivas. Sin embargo, a diferencia de aquel talante economicista que reina hasta hoy a partir de referencias técnicas como el Producto Interno Bruto u otras, esta suerte de crecimiento sistémico general, como se observa también en Günther Teubner, apunta a dar un paso mayor de abstracción. Dicho crecimiento sistémico, que contribuye a un aumento geométricamente equivalente de la complejidad sistémica, dice Luhmann, se asienta en un incremento sostenido de dinámicas propias de cada esfera parcial. No solo la economía crece, como se nos suele decir, sino también la política, la ciencia, el derecho, la educación, etcétera, etcétera. Esta circunstancia de desarrollo cuasi evolutivo, que llevaría consigo un aumento de la contingencia y la diversidad de opciones, se muestra incluso tangible. Sin crecimiento interno del sistema económico no hay bancos, ¿no?, pero sin crecimiento del sistema político no hay Estado, sin crecimiento científico y educacional no hay universidades, sin crecimiento jurídico no hay tribunales de justicia, etcétera, etcétera. Al observar la contextura sistémica de la sociedad moderna, no resulta difícil concebir entonces la diversidad de sistemas sociales como una suerte de corporalización
de dinámicas de diferenciación funcional secundadas por procesos subyacentes de crecimiento. El problema, sin embargo, y aquí me acerco al núcleo temático como tal, es que si bien el crecimiento es necesario para la institucionalización de la modernidad, este no está exento, de dinámicas de conflicto o crisis. La lectura preliminar, dialéctica si se quiere, es una, a saber, no hay crecimiento sistémico sin crisis sistémicas de consecuencias societales. Pero, ¿cómo comprender las crisis de las sociedades modernas a la luz de esta lógica de diferenciación funcional y crecimiento interno? En conexión con las teorías de sistema y la teoría crítica, se pretende sostener que algunas de las crisis propias de las sociedades modernas pueden entenderse a partir de una tendencia inherente al mencionado crecimiento sistémico. Esta tendencia, más hacia adentro que hacia afuera, toma la forma de A, una concentración de la participación en los rendimientos o prestaciones de los sistemas; B, que recrea esquemas modernos de estratificación a partir de gradaciones de inclusión y exclusión; C, homogeniza la diversidad de opciones y selecciones de los sistemas; y D, al quedar capturado por patrones de crecimiento, produce escenarios de crisis, ¿no? Pero vamos por partes, obviamente. Fundado en sus estudios económico-empíricos, Karl Marx sostiene que el proceso de crecimiento del sistema económico capitalista iría acompañado por una tendencia a una concentración de los medios y resultados de la producción que correría en paralelo a la famosa acumulación de capital como premisa de la forma específica de producción capitalista. Si bien Marx asume hacia el final del primer tomo del Capital la imposibilidad de mostrar allí en profundidad la dinámica que explica esta concentración, dicha tendencia sería resultado del desarrollo progresivo de las ya mencionadas fuerzas productivas que impulsan a una asimétrica división entre los señores del capital, ¿no?, subdivididos en grandes y pequeños, y la masa de trabajadores, fraccionando con ello los resultados o prestaciones de la creciente producción. En una sociedad cuya prosperidad crece, dice Marx, los capitalistas grandes se impondrían tanto a los pequeños como a los obreros, generando así concentración. Por cierto que esta idea se queda corta, ¿no? El tipo de concentración que describe Marx se limita en exceso a la dimensión económica de la sociedad, obviando el resto de las esferas sociales. Sin embargo, asumiendo que el método de crecimiento de la economía, como hemos visto, puede ser abstraído para los diferentes sistemas sociales, creemos posible aspirar a una consecuente abstracción de aquel principio, ¿no?, de aquel principio de la concentración. Para ello procuro acercarme a la noción de rendimiento sistémico. Este concepto se refiere a las prestaciones observables en la relación de un sistema frente a su entorno, ya sean los sujetos o el resto de sistemas sociales. Al mirar la dinámica desde la perspectiva de los primeros, se clarifica la propuesta, ¿no? La tesis preliminar es que en cada sistema social sería posible captar una tendencia a la concentración, ya no de los beneficios de la producción, como lo era en Marx, sino que en el marco del problema de la inclusión y exclusión, de la participación en los rendimientos sistémicos alcanzados con cada crecimiento interno, ¿no? De la participación en los rendimientos sistémicos de las distintas esferas sociales. Si reparamos en algunos sistemas específicos, aparecen algunos ejemplos, ¿no? Mientras la concentración en el acceso a los rendimientos de la economía puede observarse en torno a la propiedad, al consumo, etc., esto mismo se constata en la política frente a tareas de organización, decisiones, etc., así como en la ciencia, junto al desarrollo tecnológico, al conocimiento, etcétera, etcétera. Esta propensión a la concentración supondría ciertamente consecuencias para la estructuración de la sociedad, las que apuntan a una simultánea recreación de esquemas de estratificación. Aun cuando el mencionado tránsito a la diferenciación funcional habría supuesto una superación del primado de la estratificación, ¿no?, nadie estaría excluido de principio, esta realidad adquiere un cariz diferente cuando se la evalúa
en conexión con aquellos procesos de concentración y los sujetos allí implicados. Al respecto, quiero sostener que la existencia de procesos de concentración de la participación en los distintos rendimientos sistémicos recrearía modernamente la estratificación de la sociedad, la que termina por manifestarse mediante diferentes grados de inclusión y exclusión. La distinción contingente entre incluidos y excluidos, así como la diferencia olvidada por Luhmann entre aquellos que tienen un acceso pleno, regular o precario a las diversas prestaciones sistémicas, son justamente expresión de aquella lógica de concentración. Mientras los plenamente incluidos concentran el uso boyante de los rendimientos del sistema, los regularmente incluidos y los precariamente incluidos deambularían contingentemente entre una concentración del acceso a prestaciones medias y una concentración de meras desventajas. Los que, como dice Luhmann, permanecen en una marginalidad plena, ¿no? Los excluidos, ya parecen solo contar como cuerpos. A partir de una recreación sostenida de tal estratificación, que aparece con los procesos de concentración, podría tener lugar simultáneamente una suerte de homogenización de las elecciones. En la medida en que, por ejemplo, son siempre los mismos quienes han de acceder prácticamente sin restricciones a los rendimientos de los sistemas, son entonces siempre los mismos los que acceden rápidamente al dinero, a las tecnologías, a los centros de salud, a buenos abogados, etcétera, etcétera. Se pierde entonces la diversidad de opciones previamente alcanzada en el crecimiento interno del sistema. Las elecciones, en tanto realizadas por grupos similares de individuos, tienden a ser cada vez más homogéneas, implicando así para el sistema una pérdida de su capacidad de adaptación a los cambios o necesidades del entorno. En tal contexto, la concentración reiterativa de rendimientos podría detonar en una situación que Aldo Mascareño ha recepcionado como lock-in. Este último es entendido como una dinámica interna a los sistemas que emerge cuando se produce una repetición redundante de la comunicación que genera inercia e inmovilidad social. Enmarcada en mi investigación, esta dinámica promovida por la estratificación resultante de los procesos de concentración fomenta una pérdida de sensibilidad frente al entorno, erigiéndose como una trampa sostenida en el patrón conductual, en este caso concentrador de los sistemas, contribuyendo así a inmunizar, reproducir e incrementar incluso la concentración ya existente. Pues bien, llegado un momento de gravante e inercial asimetría estructural, se abre la posibilidad de una crisis funcional sistémica. Pero ¿cómo explicar esto último? ¿Sí? La tesis que se postula, y con esto voy terminando, es la siguiente. Tan pronto como se arriba a dicha dinámica inercial de concentración de la participación en los rendimientos sistémicos, el esquema moderno de estratificación generado por la misma, ¿no? La diferencia entre formas de inclusión y exclusión que se ve en la diapositiva, comenzaría a primar por sobre el ejercicio estricto de la función del sistema social respectivo, poniéndolo en entredicho. ¿Por qué? Porque si el ejercicio de la función de un sistema se mide, entre otras formas, como admite Luhmann, por sus rendimientos, una concentración inercial y estratificante del acceso a los mismos afectaría directamente el primado operativo de aquella función y con ello la diferenciación funcional misma. En tales casos no sería la función original del sistema la que prevalecería. Pensemos, por ejemplo, en la función de tratar enfermedades para el sistema de salud, de generar decisiones vinculantes para la política o de formar profesionales para el sistema educacional, etcétera, etcétera. No, en estos casos prevalecería más bien la diferencia en el acceso a los rendimientos para el ejercicio de tales sistemas. Aquí, por ejemplo, el tipo de seguro de salud que se ostenta, la categoría que se adquiere como ciudadano o funcionario estatal, la calidad de escuela o universidad que se visita, etcétera, etcétera. A partir de lo anterior, una suerte de recaída en el viejo primado de estratificación amenazaría al sistema y a los sujetos allí implicados, ¿no? Abriendo la posibilidad de una regresión crítica. ¿Qué significa esto en la práctica?
Esto que concretamente se puede ver en diversos casos, como por ejemplo en la crisis chilena de 2019 o en la crisis global en el acceso a las vacunas contra el COVID-19, donde se observa muy bien cómo la concentración en el acceso a las vacunas ha prevalecido por sobre la función general de tratar la enfermedad del COVID como tal. Pues bien, todo esto espero que podamos conversarlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su paciencia.